En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a las noticias económicas. Hoy es viernes 18 de enero de 2019. Esta es la emisión 18.399 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Los eventos empresariales de fin de año tienen su lugar en el Centro de Convenciones Aburrasur. Buen servicio, excelentes precios y la mejor atención caracterizan un espacio amplio, cómodo y tranquilo en el que usted y el personal de su empresa podrá sentirse a gusto. Reserve ahora su espacio en el Centro de Convenciones Aburrasur, www.aburrasur.com, línea única 444-2344. Centro de Convenciones Aburrasur, el lugar donde todo es posible. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida. Sabe a galletas, sabe a alegría, a la buena actitud que le pones al día. Sabe una reunión en familia y a los juegos de niños con crema y alegría. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida. La vida tiene mucho sabor, porque la vida sabe a momentos, sabe a Noel. Na 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 na. Con esta emisión terminamos un resumen de conceptos y opiniones de presidentes de las empresas que participaron en la serie de reportajes de Año Nuevo emitida hasta el 15 de enero. Comenzamos con el presidente de Fabricato, Carlos Alberto de Jesús, haciendo referencia a la búsqueda de otros mercados. Eso es lo que hemos venido haciendo. Nosotros estamos trabajando y firmemente convencidos de que la salida no va a ser tratar de bajar precios para competir con los que tienen precios artificialmente bajos, porque esa es una pelea perdida. Entonces, nuestra orientación fue trabajar en innovación, en tecnología, en conceptos ambientales, con estructura de organización en relación a la sociedad, para generar un valor agregado verdadero para el segmento que lo percibe. Y una parte importante desse segmento está en el exterior, obviamente que eso requiere un desarrollo para el mercado externo también. El otro segmento importante son las marcas locales, que también lo tienen como un valor en sus compañías, y ese concepto de desarrollo, de nuevo producto, de innovación, de responsabilidad social, ambiental, son coincidentes. Entonces, es a donde estamos apuntando a seguir creciendo. Hemos crecido mucho en esos dos segmentos este año y pensamos que es el camino para Fabricato. Y sobre innovación, esto comentó el presidente de Fabricato, Carlos Alberto de Jesús. Innovación, creo que lo que más hemos trabajado en los últimos años. Y la innovación arranca por la parte básica y principal, que es el producto. Y el producto viene sufriendo muchos cambios. O sea, lo que era simplemente una tela, hoy es un elemento que agrega a una ropa muchas variables. Puede ser una tela con una característica antibacterial, puede ser una tela con una característica que te permita respirar, pero que evite que el agua penetre dentro de la misma ropa. Puede ser antimosquitos, o sea, si es que estamos hablando para fuerzas militares. Toda esa tecnología, yo hago una analogía
con la Fórmula 1 para los autos. Uno arranca con segmentos muy específicos, por necesidades muy específicas. Luego de que sea exitosa esa tecnología, empieza a popularizar-se e empieza a ganhar espaço de maneira mais ampla do ponto de vista comercial. Então, o airbag, quando se inventaram, ou o freno a disco, quando se lo inventaram, obviamente que o piloto eram para os autos de alta tecnologia, e já hoje é comum e corrente para os autos. Bueno, lo mesmo passa com as telas. Há muito desenvolvimento, há muitos elementos de tintura, há muitos elementos de hilos, há muitos elementos de fibras, de acabados, e todo isso hoje está incorporado no que temos em tecnologia disponível em fabricado. Isso para falar do produto como tal. Pero, aparte disso, há uma demanda mais ampla em relação a lo que os produtos textiles hoje oferecem, que têm que estar acompanhados com a demanda da sociedade em relação a um trabalho de responsabilidade social, um trabalho de responsabilidade ambiental. E de aí me vou a quedar, por exemplo, com o tema ambiental. Nós, em Fabricato, hoje tratamos e recuperamos com recirculação 100% da água de tintura em Fabricato. Essa inversão se terminou de fazer no ano passado, quando juntamos nas duas fábricas em uma, ou seja, a de Rio Negro la traímos para Bello, e com isso terminamos o ano com um tratamento de 100% de água de tintura com recirculação. Isso quer dizer que já não há vertimento, obviamente que o vertimento sempre para a empresa pública para tratada, mas já não há vertimento sequer para esse canal em águas com color. E isso é um avanço relevante. E se falamos do total de água consumido, 65% da água consumida hoje la recirculamos. Isso é um produto, isso é um agregado ao produto tela muito demandado mundialmente para as marcas responsáveis. E esses são valores que compartimos e por isso creemos que por isso creemos em uma perspectiva positiva para a companhia e neste segmento em lo qual estamos apuntando. Al presidente del Grupo Bio, Santiago Piedrahita Montoya, le consultamos sobre agricultura de precisión y lo que están haciendo en Córdoba. Bueno, a ver, lo primero, agricultura de precisión, yo puede que no sea la palabra final en términos de agricultura de precisión, pero lo que he entendido es agricultura de precisión es cómo utilizamos todas estas tecnologías de hoy día para garantizar una agricultura lo más eficiente posible en términos de lo que le colocamos al suelo para las necesidades específicas del suelo. Es decir, yo no puedo pasar abonando un campo completo con la misma cantidad de orgánicos o químicos, sino que si en aquella parte falta más potasio, le pongo potasio, si en aquella parte falta nitrógeno, le pongo nitrógeno, porque tengo la precisión de hacer las cosas en cada punto según lo que se necesita en el terreno. Y voy midiendo también, entonces en la medida en que voy cosechando, voy encontrando que una parte tiene las productividades de 8 toneladas por hectárea, la otra parte se cae a 6, la otra parte se va a 5, entonces eso permite identificar qué se le hace a la siembra específicamente en cada punto y no a la siembra toda en general, porque eso eleva mucho los costos. Efectivamente, Jesús, yo vengo de un sector muy distinto, pero la verdad estoy ya voy a ajustar 3 años, como usted dice, ahorita en febrero ajusto 3 años. Yo estoy fascinado en este sector, es un sector con una dinámica enorme y es un sector que no solamente, porque es que uno se lo imagina como un sector solamente de nutrición animal, pero es que al final del día es un tema de nutrición animal, es un tema de nutrición de mascotas y un tema de nutrición humana. Nosotros hacemos parte de un negocio grande, que es un negocio que está inserto en la cadena de proteína animal. La cadena de proteína animal va desde cómo alimentamos los animales, cómo desarrollamos las mejores genéticas de los animales, cómo eso lo llevamos a una alta productividad pecuaria para poder alimentar a los humanos. Al final del día todo esto es para alimentar humanos, proteína animal para los humanos. Los retos que tiene Colombia en este sector son enormes. Es increíble que Colombia el 1 de enero de cada año sabe cuántos millones de dólares se va a gastar en divisas para importar maíz, para importar soya,
Y no quiero listar ahí el trigo, la cebada y otras que necesariamente se tendrán que seguir importando porque el país no le da sus microclimas para producir esos productos, pero maíz y soya, que la tierrita nuestra sí da para eso. Hoy nos gastamos una cantidad importante de divisas para alimentar animales, para que podamos alimentar los humanos. Y eso es un tema, además de gastarnos las divisas en eso, es un tema que podríamos estar desarrollando en nuestro sector rural, pero además es un tema también de seguridad alimentaria. Cuando vemos las cifras de la FAO, de todos estos organismos internacionales, hoy día el mundo tiene 7.6 billones de habitantes y decimos que para el 2050 vamos para 9.7, creo que es. Y para poder llegar, que la población llegue allá y con los mismos niveles de nutrición actuales, es decir, con un porcentaje importante de la población todavía con carencia de algunos elementos nutricionales, se estima que la producción agroindustrial tiene que duplicarse para poder alimentar a toda esa gente. Eso lo tiene que lograr el mundo aumentando las productividades. La productividad tiene que aumentar 60-70% de los niveles de productividad que tenemos hoy día. ¿Qué significa eso? Que si una hectárea de maíz produce 7 toneladas, va a tener que producir 10. Que si un cerdo produce tanta carne de cerdo al año, va a tener que producir más. La productividad de todas las especies va a tener que aumentar un 60-70%. Y fuera de eso, la frontera agrícola tiene que abrir un poco más para alimentar ese otro 30%. Y Colombia es uno de los países, por la FAO, llamada a ser destino de esa ampliación de la frontera agrícola. Entonces nosotros como país tenemos que responder a ese llamado, porque de no hacerlo, si el mundo empieza a presionar por los granos y empieza a haber una guerra por los granos, nosotros seguramente no vamos a ser los más favorecidos pues, en esa contienda internacional de quién paga más por la soya y quién paga más por el maíz. Y al final del día todo se puede traducir en un tema de soberanía alimentaria para nuestra gente. Entonces, previendo ese riesgo país, yo creo que es una responsabilidad enorme de todos, del gobierno y los que estamos insertos en estos sectores, activar más la agroindustria local para ver cuánto de eso logramos trasladar a consumo nacional. Nosotros como Grupo BIOS tenemos un objetivo de que en el 2026 el 10% de nuestras necesidades de granos sean de producción local. Y estamos trabajando para eso, estamos investigando, estamos haciendo pilotos como el que les mencioné ahorita en Córdoba y eso pues es fundamental. También el presidente del Grupo BIOS, Santiago Piedradita, reflexionó sobre la seguridad jurídica para el uso de la tierra en Colombia. Ese tema, J, es quizás el tema más sensible en esta industria. Y yo creo que Colombia no lo ha hecho hasta ahora, no por no hacerlo, sino porque ha habido muchos factores que han jugado en contra de que esto suceda en el país. Uno de ellos fue, pues obviamente, la violencia que tuvimos en los campos por muchos años, que ahora, pues a raíz de todos estos procesos de negociación con las FARC y todo eso, ha mejorado, hay que reconocer lo que ha mejorado. En términos de seguridad jurídica, el año pasado, o hace ya 2 años, perdón, con los temas de los procedimientos alrededor de las CIDRES por parte de la Corte Constitucional, quedó bastante más claro el tema de la interpretación a la Ley 190 del 94, de la Ley 190, de la famosa tema de la acumulación de predios, quedó bastante más claro. Sin embargo, eso siempre hay un riesgo de que vuelvan y abran esa discusión. En la medida en que no la abran y trabajemos con el fallo y con la postura de la Corte Constitucional, estaríamos tranquilos. Pero nos queda un reto más grande, J, que se aprovecho pues para contártelo aquí al micrófono, y es un tema con el que hemos venido trabajando recientemente con el Ministro de Agricultura y hemos venido trabajando a través de los gremios para insertarlo en el Plan Nacional de Desarrollo, y es una preocupación enorme que tenemos, y es Colombia se ha dedicado en los últimos años, muchos años, a hablar de el tema de la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra, y nos hemos desgastado en el tema de la tenencia y de la propiedad enormemente. El tema no es quién es el propietario de la tierra, el tema es la tierra para qué, la tierra para que genere, la tierra para que produzca, así sea alquilada. Nosotros no tenemos, por ejemplo, para hacer estos proyectos necesidad de comprar tierras. Si a uno le alquilan la tierra por 20, 30 años, la desarrolla, la explota y listo. El tema es que Colombia se quedó dando vueltas en el discurso de quién es el propietario de la tierra y no hemos abierto una conversación responsable alrededor del uso de la tierra. Entonces, ¿qué pasa en nuestra realidad nacional? El uso de la tierra, desde nuestra Constitución, está descentralizado a los entes territoriales, a los municipios, quienes a través de los POTs en las ciudades y de los EOT en las zonas rurales definen el uso del suelo. Entonces Colombia está en este momento en una encrucijada enorme. El famoso y gran potencial agroindustrial del país, en mi opinión, está en riesgo
si no trabajamos en el tema del uso del suelo. ¿Por qué? Porque puede haber mucha oportunidad, sí, pero al final del día llega en este proceso de descentralización un valle, para no poner nombre, un valle, una región con un potencial agroindustrial enorme, y el Consejo Municipal de esa zona dice que quiere que allí se desarrolle un centro comercial y un conjunto de viviendas. Entonces, hasta ahí llegó el desarrollo agroindustrial de esa zona. Entonces, y eso está pasando literalmente hoy en zonas de alto potencial agroindustrial. Los consejos municipales que no entienden de pronto toda esta dinámica sector de la economía, toman decisiones independientes de cualquier otro tema. Yo creo que nosotros como país va a ser muy difícil que desde un nivel central definan el tema del ordenamiento territorial. Eso ya está entregado a los consejos municipales. Yo creo que va a ser muy difícil devolverlo, pero sí debería haber una instancia intermedia del orden nacional, sea un tema de planeación nacional, sea del IGAR, sea del que sea, que defina la vocación de los suelos y que los entes territoriales puedan definir el uso del suelo en un campo rayado por esa vocación de los suelos. Pero no puede ser que un terreno con una vocación agroindustrial importante termine siendo utilizado en otro tema, porque entonces no va a haber desarrollo agroindustrial en este país. El presidente del Grupo Sura, David Bojanini García, comentó sobre preocupaciones del sector financiero por la sobretasa establecida en la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria. Por ejemplo, la sobretasa al sector financiero, que fue una medida que no fue propuesta por el gobierno y que obedece a intereses políticos de algunos sectores, desconociendo la realidad del sector financiero, porque es muy fácil juzgar a este sector como un sector que tiene grandes utilidades, pero también hay que salir a mirar cuál es la inversión que necesita una entidad financiera para cumplir sus márgenes de solvencia y cuál es el nivel de tributación que tienen los diferentes bancos o entidades financieras en el país. Entonces, eso no fue bien recibido por la industria, es una medida que no le apunta de ninguna manera a lo que llamamos una reforma estructural, ni apunta a la estabilidad de las reglas del juego para invitar inversionistas, que era lo que pretendía el gobierno, que hubiera más inversión. Esto no ayuda en ese sentido, y tengo que decirlo con la franqueza que lo estoy diciendo aquí. Entonces, pues esperamos que todo lo que se espera de esta ley de financiamiento, pues por lo menos se cumpla. Si bien no va a llenar todo el vacío, obviamente el gobierno tiene una responsabilidad, y es controlar el gasto, porque para que el hueco no sea tan grande, pues vamos a tener que controlar el gasto y tener mucho juicio en cuáles son los subsidios que se van a tener, porque el país también ha ido excediéndose en subsidios. Hay muchas personas que no deberían estar recibiendo subsidios y que hoy los reciben, y eso le cuesta mucho a los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber que hacerse un esfuerzo grande por parte del gobierno para controlar el gasto y así poder cumplir con la regla fiscal, que yo creo que sigue siendo un tema crucial para la calificación del país. Y acerca de por qué el país necesita de una reforma pensional, esto dijo el presidente del Grupo Sura, David Bojanini García. El país, en el caso de Colombia, nosotros necesitamos una reforma pensional, y muy rápido, porque la cobertura en pensiones, lo venimos diciendo desde años atrás, es precaria, porque hay unos subsidios perversos en el sistema de prima media que están beneficiando a la gente de altos ingresos, que muchas personas están tomando decisiones equivocadas frente al sistema de pensiones que escogen. Yo creo que se debería unificar un solo sistema. Yo diría en general, porque en todos los países hay proyectos de reforma, está el proyecto de Chile, se necesita una reforma en México, en Perú, en fin. ¿Yo qué diría? Mire, cuando se crearon los sistemas de reparto, en la época de Bismarck, la demografía era una, la situación
demográfica, económica era muy diferente y tal vez lo que se diseñó allí en ese momento funcionaba para ese momento. Hace 40 años en Chile lanzaron los fondos de pensiones y también había unas condiciones especiales. Se empezaba a notar que el sistema de reparto ya no era tan efectivo porque había menos contribuyentes por cada pensionado, que había muchos subsidios, unos costos altos para el Estado en estos sistemas de beneficios definidos. Se crean los fondos de pensiones, pero luego empiezan a aparecer otras situaciones que tenemos que tener en cuenta cuando se vaya a hacer una reforma. Una, la longevidad ya es un hecho. Y entonces tenemos que pensar que si las personas viven más años, las pensiones cuestan más. Los rendimientos financieros ya no son los mismos de hace unos años, que eran de doble dígito. Hoy son de un dígito y tienden a ser más bajos. Entonces también para los fondos de pensiones eso es un reto. Y hay una cosa que tienen nuestros países adicional, que es la informalidad laboral. Entonces todo eso, cuando se va a hacer una reforma, hay que hacerla con expertos que consideren todas estas situaciones que estamos viviendo, para que se haga un sistema que combine la solidaridad, el ahorro y los subsidios para poder combatir la informalidad laboral. Eso es lo que se necesita. Y eso es una cosa que los gobiernos no deben desconocer, porque no se puede hacer una reforma para favorecer intereses políticos de nadie. Tenemos que volvernos más serios en la manera de legislar en todos nuestros países. Otro invitado en la serie de reportajes de Año Nuevo fue el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, a quien consultamos sobre la subasta que viene y las energías alternativas. Esa es una buena noticia que espero darle a los antioqueños comenzando este año 2019. Nosotros, con las restricciones financieras pues que nos impone la contingencia de Ituango, nosotros teníamos un plan de hacer un desarrollo interno de las capacidades para desarrollar energías renovables no convencionales. Esto pues nos demandaba unos dineros que pues ya no los vamos a tener por varios años, y entonces la decisión que tomamos fue: hombre, pues si no tenemos el dinero, no abandonemos la idea, hagamos el desarrollo a través de aliados. Y entonces ahora en este primer trimestre esperamos cerrar una alianza con un jugador de primer orden a nivel mundial en energías renovables no convencionales y poder estar participando activamente en toda la introducción y el desarrollo de este tipo de tecnologías en el país. También el gerente de EPM respondió una pregunta sobre lo que están haciendo en el oriente de Antioquia y la zona de Urabá. En el oriente antioqueño, nosotros lo que pretendemos es hacer inversiones por 500.000 millones de pesos en un periodo de 10 años, del cual ya llevamos uno. Ya transcurrimos todo el año 2018. Más o menos, finalizando el año 2019, debemos tener inversiones del orden de 200.000 millones de pesos. Ahora, en Urabá el problema está mucho más asociado a cobertura. Hay que mejorar la cobertura, tanto de los sistemas de agua, de suministro de agua, como de alcantarillado. En la emisión de mañana sábado conversaremos con el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora. El domingo el invitado será el presidente director del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno. Un feliz día. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Imagina el mundo en iJerico. Una invitación de Confama para conversar con escritores, músicos, científicos y artistas como el botánico español Carlos Magdalena, el Mesías de las Plantas o Héctor Abad Faciolince, quien presentará su primer libro infantil, Una bolita plateada, del 25 al 27 de enero de 2019. Boletería en latiquetera.com con descuentos especiales para afiliados a Confama. Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar.
Amor, no le metas las monedas de 100 a la alcancía. ¿Por qué? Pues porque son para comprar el nuevo sobrecito de Colcafé de 100 pesos que rinde para una taza. Disfruta tu Colcafé y saca tiempo para ti por solo 100 pesos. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Colcafé te consiente.